gracias a todos por estar aquí. Es un gran gusto tenerlos a todos ustedes y que hayan podido asistir a esta obra. Queremos agradecer al Centro Morelense de las Artes porque hacen una labor titánica de poder hacer una función presencial en medio de toda esta situación. Entonces es un gran esfuerzo. Muchísimas gracias a Armando también, quien nos convocó y hace posible todo esto. Queremos agradecer también al Museo Tamayo, quien fuera el primer productor de esta obra. Y bueno, nada más es un comentario que Teatro de Ciertos Habitantes, que es la compañía a la que pertenecemos, cuenta con el sistema de apoyos a grupos profesionales México en Escena. Sin más, por el momento los dejo con los actores, que es Rodrigo Carrillo Tripp, quien hiciera Artaud, Aline Bernal, quien hiciera la doctora François, y Claudio Badescuri, nuestro director. Buenas tardes, qué enorme gusto, algunas caras conocidas de colaboradores y público nuevo. Bueno, pues les queremos platicar un poco de la creación de esta obra, que bien dijo Rodrigo Vázquez Maya, que es nuestro promotor del Festival Teatro de Ciertos Habitantes que acaba de terminar, un festival virtual, y ahora esto se suma de alguna manera a nuestras actividades, pero esta es presencial. Y no solo es presencial, sino que también se transmitió de manera virtual. Entonces es en doble formato, estos nuevos medios a los que nos estamos acostumbrando y estamos capacitándonos en nuevas cosas, porque la vieron ustedes y lo vieron gente de quién sabe dónde, de qué otras regiones. Bueno, esta obra, Artaud en 1000 pedazos, nació con una comisión del Museo Tamayo, con motivo de la exposición Artaud 1936, que se conmemoraba en 2016, 70 años de la visita de Antonín Artaud a México. Visita que no se queda en la palabra visita, fue una experiencia transformadora. Artaud es antes y después de su experiencia por México. Por tanto, era muy importante recordar este momento y ver cómo este punto de quiebre permeó la vida de este creador, que podría yo decir que es de los grandes visionarios del siglo XX. A lo mejor no está consciente el público ni las personas que van a una exposición, etc., pero es de los grandes pensadores que ha hecho lo que es el teatro sin duda, pero también otras artes. Las artes escénicas están revolucionadas a partir del pensamiento de Antonín Artaud. Y bueno, esta exposición se hizo porque influyó también a mucha gente de la plástica, pintores, escritores, escultores, etcétera, que conformaron esta exposición, que era bien curiosa porque fue una exposición que cambió de piezas a la mitad del tiempo que tenía planeada. Es decir, que esta obra no tenía en un principio a la doctora François Momon, porque el contexto que explicaba quién era Antonín Artaud y su importancia lo daba la exposición misma. De manera natural, había escritos de Artaud, había pinturas, había una máscara mortuoria, sí, ¿no? Una máscara que además, bueno, parece que lo mandamos a hacer. Es un actor muy mimético, ¿sería la palabra? Yo lo acabo de ver de Beethoven y dije, pues es idéntico a Beethoven, pero es idéntico a Artaud, y Beethoven y Artaud no se parecen, pero el actor logra que se parezcan. Los dos me copiaron. Bueno, pues tiene la máscara mortuoria, curiosamente muy singular y parecido, que tenía Rodrigo un diálogo con la máscara, pero tenía igual diálogo con una obra de María Izquierdo, por ejemplo. Había un cuadro de María Izquierdo que por cierto cambió también, y varios objetos. Recuerdo muy bien la parte de la conquista de México, que en efecto Rodrigo llegaba a hablar con ese cuadro, pero un cuadro de Orozco, y que cambió a la siguiente vez, a la siguiente temporada, era otro cuadro con el que había que dialogar. Muchos motivos. Estaba, por ejemplo, un video con la danza del tutuguri, que sonaba ahí en las salas. Era realmente fascinante este tránsito por el museo, que eran realmente 7 escenas en las que el público, entre que veía la exposición y veía todo, iba comprendiendo este mundo tan singular de este personaje. Ahora, antes de pasarles aún el micrófono, yo leí Artaud en la carrera de cine. Yo estudié cine y
recuerdo que me lo regaló un amigo, no era tarea, seguramente en escuelas de teatro es tarea, pero en la escuela de cine no era tarea. Y lo leí y creí entender algo. El hecho es que con esta comisión volví a encontrar el libro que yo pensé que no lo había leído. Y lo abrí y me di cuenta que estaba totalmente subrayado. Había cosas que yo entendí en ese entonces que ya no las veía igual. Y eso les ocurrirá a los que lo conocen y a los que espero que a partir de este espectáculo lo visiten, que sus lecturas siempre son de una profundidad tal que nunca consideras haberlo comprendido. De hecho, te puedes detener en una sola página porque es profundamente, ahora sí que es profundamente profundo. Hay muchas lecturas para Artaud. Ahorita Rodrigo hablará un poco de la selección. Entonces la idea era formar 7 escenas, ilustrar 7 momentos y elegimos, si no me equivoco, partes fundamentales de su vida y de su obra. Por supuesto que el teatro y la crueldad tenían que estar. El tema del teatro y la peste es muy, muy importante en su creación y muy actual. Y bueno, digamos, estaba esta comisión y yo empecé a trabajar con Rodrigo y él tenía la muy difícil tarea de revisar toda la obra de Artaud, que es muy vasta. Sobre todo, digo, es profunda, es muy difícil, no es literatura que lees como una novela, ¿no? Y ahí estuvo el trabajo de selección, que me gustaría más bien que tú hablaras sobre ese trabajo de selección, que luego yo hice una selección segunda después de esta gran visita que hiciste, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que de los textos, lo acabas de decir, los textos más conocidos de Artaud está El teatro y su doble, La peste, La crueldad, Los dos manifiestos, pero volver a revisarlo es encontrar una vastedad enorme de temas y de producción. Yo, por ejemplo, no conocía toda su poemario. Y tiene una enorme variedad de cantidad enorme de poemas. Y luego además también recuerdo que nos llamó mucho la atención particularmente la fase final de su creación, es decir, todo esto para acabar con el juicio de Dios y las emisiones radiofónicas que nos encontramos. Y creo que la parte más difícil precisamente fue haber hecho una curación de las obras que podrían ir representando lo que fue la vida y lo que fue el pensamiento de este autor, sin caer obviamente en un narrador que básico del público. En 1900, por lo menos en el museo eso no fue necesario, y creo que eso también le dio una provocación a la inteligencia, no solo a la atención, sino a la inteligencia del público, que tendría que haber estado interpretando lo que estaba en relación de las obras en donde se iba deteniendo cada uno de los textos para ver qué es lo que se estaba señalando. Hago un paréntesis rápido. Hay una alumna que acabamos de conocer, yo acabo de conocer de la UNAM, que está haciendo un posgrado específicamente sobre esta obra, después de haber hecho la tesis sobre la poética de Claudio Valdescuri. Zuli Góngora. Zuli Góngora. Que no sé si nos acompaña el día de hoy. Aquí está Zuli Góngora. Perdóname que no te reconocía. Discúlpame. Bueno, vale la pena detenerse. Zuli Góngora es una gran estudiosa del teatro. Sí, sí. Y la admiramos y lo decimos aquí. Y bueno, es que nos acabamos de conocer por Zoom. Yo me siento penado, ¿no? Que haberte conocido. Pero a mí lo que me sorprendió mucho, Zuli, es de cómo llevabas una lectura muy particular de cada una de las imágenes que construía el espectáculo. Particularmente, por ejemplo, esto que hablábamos, de cómo tanto el personaje se va desvistiendo, como también nos vamos adentrando en su psicología hasta llegar a la desnudez del cuerpo y la naturaleza completamente abierta que estaba en la última imagen. Entonces, a mí lo que me dejó reflexionando con la plática contigo es cuánto público habrá hecho tan diversas lecturas, y en esta plática lo decíamos, hay una palabrita de esas que domingueras de erudito, dicen que el arte es polisémico, es decir, que cada uno de los espectadores hace una lectura particular y es válida. Bendita polisemia del arte, porque creo que eso le da una riqueza enorme, sobre todo en un tipo de espectáculo como estoy tratando de describirlo, que alude a la reflexión, a la inteligencia, a una atención muy dedicada, para que entonces eso le dé una experiencia muy nutrida al espectador. Pero bueno, estábamos hablando de la selección de los textos. Agregando además de cómo fuimos curando las ideas, cómo tuvimos que hacer también una selección
la síntesis o de lo más importante de cada párrafo, de repente de varias páginas, ni modo, una sola frase. Sería imposible poner todo ahí, nos hubiera quedado ¿qué? Como 20 horas de 5 días de espectáculo. 5 días de no, semana. horas. Pero pasó algo que yo quiero compartir, y el otro día lo platicaba con Zuli. Si bien tiene una retórica, una sintaxis sumamente complicada, los textos de este autor, es lúcido, una vez que ya más o menos le agarras la onda, es sumamente lúcido. Pero particularmente me puso una complicación como creo que nunca había tenido como actor. El texto, para poderse memorizar, tiene muchísimos recovecos, tiene una dificultad enorme. Pero sucedió el día del estreno que dejé de preocuparme de eso y me di cuenta de que el texto por sí solo tiene una potencia que se va dando sentido a sí mismo. Me explico. En el momento en el que dejé de imponerle una forma de interpretar el texto a mi manera de ver y dejé que el texto hablara solo, entonces empezó a agarrar ritmo, empezó a agarrar sentido, incluso empezó a agarrar un trazo que no habíamos compuesto todavía. Hay una particularidad en esta obra que me parece magnífica. Desde las primeras versiones, tomando en cuenta esto de que nos cambiaron las piezas a la mitad de la exposición, tuvo que haberse pensado con una flexibilidad enorme para poder danzar con los espacios a los que nos íbamos a ir enfrentando, por ejemplo, el día de hoy. Y creo que eso estuvo muy acorde con lo que les acabo de platicar. Dejar que el texto tenga su propia potencia y que el texto te gobierne a ti es lo que creo que lo primero que me saltó como experiencia actoral en esta obra. Bien, habrá mucho que hablar todavía de la experiencia actoral, porque creo que hay muchos actores que igual te preguntarán. Como les decía, esta primera experiencia fue en el museo. Teníamos un gran apoyo de investigadores del museo. Lo interesante con Artaud, su relevancia, es que sigue estando muy vigente. Yo lo leí y él, de alguna manera, siembra el teatro de su tiempo, pero sigue sembrando el teatro actual. Lo lees y te sigue exigiendo como creador muchísimo más, porque todo termina por alcanzar, por romper. No estamos en el siglo XX, es creación y destrucción, es el siglo que se caracteriza por ello, ¿no? Destruimos para crear. Antes de eso es una continuidad de unos maestros a otros, se va. En el siglo XX queremos romper, y eso ocurre, Artaud rompe y se vuelve a conformar, se vuelve a estabilizar, y es necesario volver a romper, ¿no? Y esto es una invitación constante. Curioso, porque no solo estábamos viendo en esa exposición los contemporáneos de Artaud cuando vino a México y otros franceses y a él mismo, sino contemporáneos nuestros, es decir, gente que de nuestra generación que está creando obra inspirada en Artaud. No recuerdo el nombre y es una pena, tendría que dar el crédito, pero por ejemplo había un video fenomenal de la conquista de México, de este texto que llevó a cabo Artaud, que nunca lo pudo realizar. Escribió este texto, son muchas imágenes, como escucharon ustedes un poco de ellos, más bien una descripción, no hay diálogos, pero se hizo una reproducción o reconstrucción en San Bernardino, que es un psiquiátrico cerca de la Ciudad de México, con los enfermos del psiquiátrico reproduciendo este texto de Artaud, por decirles algunos de los productos que salieron artaudianos en esta exposición. Estaba lleno de singularidades. Bueno, ocurrió, hicimos durante varios meses se estuvo presentando, y luego tuvimos una invitación a Monterrey. Y fuimos a Monterrey y buscábamos dónde vamos a presentar esto sin la exposición. Y el lugar más natural pues resultó ser un teatro, el Teatro de la Ciudad de Monterrey, que también nos dijeron, pues, ahí está, utilícenlo como quieran. Y fuimos adaptando este recorrido, que también fue delicioso, y descubrimos que, claro, es una casa ideal para Artaud. Y esta experiencia que fue diversa acá, de alguna manera, pero también ustedes terminaron en el escenario. Eso ocurría, o ha ocurrido en las versiones que hemos hecho ya por diversos teatros, en los cuales el espectador no común, la gente que no trabaja en el escenario, tenía la oportunidad de entrar por el lobby y ir entrando a las entrañas de los teatros, bajar al foso de orquesta, a los camerinos y terminar finalmente en el escenario de este lado. De alguna manera, introducirse al pensamiento de Artaud, que es tan complicado y tan rico. Y bueno, esa fue nuestra primera versión, que era corta, y nos dimos cuenta que faltaba algo, y faltaba el contexto, que me está recordando ahorita la campana, el contexto.
Faltaba el contexto porque la exposición pues cobijaba, la gente ya se acercaba a la exposición porque conocía o quería conocer este personaje. Y entonces empezamos a diseñar un personaje que diera contexto. Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí. Pues justamente, así como menciona Claudio, así surge el personaje de François Momont, que es la doctora que va narrando la vida de Artaud. Sacamos el nombre por una doctora que es contemporánea más o menos, no, es contemporánea de la época de Artaud. No recuerdo su apellido, pero es seguro que se llamaba François. Y Momont sale justamente de uno de los sobrenombres de Artaud, que es Momont. Y lo que sucedió entonces es que ya teníamos, pues ahora sí que la obra de sus obras, pero faltaba la parte de su vida personal. Y era muy parecida a sus obras, porque también tenía cosas extravagantes, inusuales, y pues que tampoco había, no hacía falta meterle tanto adorno ni tanto nada, porque sí tuvo meningitis a los 4 años, porque sí estuvo en la oficina de investigaciones surrealistas y sí lo corrieron, porque sí viajó a México y tuvo este asunto con María Izquierdo, etc. O sea, todo lo que ustedes ya vieron sí sucedió, fue real. Entonces, pues aquí lo que sucedió, y también el reto con el que me encontré, es como crear un personaje que no existe a partir de uno que sí es Artaud, y además, digamos que basándome en la reconstrucción del mismo Artaud, que lo hace Rodrigo Carrillo Tripp. Entonces, digamos que la concepción de este personaje lo tomé literalmente como si fuera una creación del mismo Artaud, porque ya habíamos establecido que el recinto teatral es parte de su mente, entonces todo lo que habita sigue siendo parte de eso. Y cada función es muy reveladora, nunca sé qué va a pasar, pero me encanta. Y el mismo espacio es lo que va llenando todo lo que esta doctora hace, ¿no? Finalmente los objetos, los colores, la temperatura, la atmósfera va permeando esta ¿cómo decirlo?, esta construcción de este personaje, y lo va coloreando para entregar finalmente lo que es la vida de Artaud. Ay, me gustaría interrumpir un momento porque recuerdo este documental, bueno, esta reconstrucción de la conquista de México que se hace en este video, queda como muy evidenciado que hay una línea muy tenue entre el que se parece ser el enfermo psiquiátrico y el médico o la médico. O sea, queda muy tenue quién está en la normalidad y cuál es la normalidad. Creo que también el encierro en estos espacios también cambia la forma de atender al otro necesariamente, ¿no? Tienes que entrar en una dinámica distinta y ya es difícil distinguir. De alguna manera jugamos aquí como de esta suerte que vieron que la doctora empieza más formal y al final empieza a mimetizarse con él y ya no sabes quién debería de tomar el medicamento o el electroshock, ¿no? O sea, la intención que vaya cada vez más y más. No sé si tengan algunas preguntas o inquietudes que nos quieran compartir para que se las aclaremos o las dejemos todavía más profundas. Yo tengo una pregunta acerca de la construcción de los espacios, que precisamente es lo que acaban de hablar, pero ¿cómo es la experiencia, el proceso? Llegan al lugar y ¿qué es lo que pasa para ir construyendo las imágenes que me muestran? Voy a repetir para efectos del video. Nos están preguntando cómo es la construcción del espacio perdón, la construcción del espectáculo con respecto a los espacios a los que abordamos. Siempre tiene que haber, a diferencia de un escenario normal, puedes llegar el mismo día y resolver de alguna manera si tienes las medidas, y vamos, es un cuadrado, es un espacio negro, pero aquí sí es necesario visitar antes el lugar y valorar. En este lugar hicimos varios ensayos, varios recorridos hasta encontrar el recorrido adecuado, porque una cosa también es que no se debe de repetir.
Aquí buscamos, por ejemplo, ustedes usaron una oficina que es la oficina de la directora que nos prestó la posibilidad de cruzar, porque hay una idea también de es como cuando te empiezo a contar el mismo capítulo de una historia, baja tu atención. Y para ustedes más interesante es estar descubriendo una ruta que a dónde me lleva. Aquí se hizo a luz del día, pero generalmente es en oscuro. Los teatros fuera del lobby, hemos conducido a la gente realmente en oscuro y no sabe ni a dónde, y deliberadamente vamos con lámparas muy bajas para que la gente vea si acaso sus pies. Les prohibimos prender sus teléfonos, solo en caso de crisis, porque rompen el efecto. Pero es muy importante esta confusión. Aquí no era posible, pero aquí teníamos otras cualidades del lugar. A mí lo que me gustó particular de esto, que no lo habíamos hecho en un lugar, vamos a llamarle neutro. Un teatro es un teatro con gran personalidad. Pero aquí lo que teníamos, a mí me daba ambiente en un hospital. Un hospital podría haber sido, no sé si incluso fue, pero si fue hospital, bueno, pues ni a la medida, o sea, genial. Y bueno, hicimos un esfuerzo de quitar cosas actuales, computadoras, y entró todo el equipo, todo el mundo tuvo que meterse a sus oficinas, esconder computadoras, cables, y etcétera, hasta donde más se pudo. Pero es una delicia, realmente yo creo que es la parte más linda de cuando uno está trashumando las compañías itinerantes, es la adaptación. Así como puedes adaptar una obra de teatro a un palenque de gallos después de haber venido a un teatro de ópera, es la parte que a mí personalmente me parece más interesante y que mantiene siempre viva la interpretación. El actor que está cambiando y tiene el reto de un nuevo espacio nunca puede descansar en lo ya logrado, siempre hay que lograr algo nuevo. Por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Además, pregunta para los actores, además de la complejidad y la profundidad del texto, ¿a qué otros retos se enfrentaron, actoralmente hablando? Preguntan que además de la profundidad del texto, ¿a qué otros retos se enfrentaron los actores? Bueno, de entrada, a mí me ha tocado hacer 20,000 cosas. La primera vez que me tocó hacer esta versión fue en el Teatro de la Ciudad, en Ciudad de México. Y uno de los primeros retos fue hacer una escena en el balcón del tercer piso, que es bastante alto. Y pues sí, no diría que me dan fobia a las alturas, pero sí me dan miedo. Y tenía que caminar, por supuesto, de todo, pero sí tenía que caminar en la orilla de este balcón en casi total oscuridad. Pero claro, también para el público era una delicia y al mismo tiempo un casi infarto al corazón, porque el vértigo es inmenso, ¿no? Entonces de repente ves una persona en medio de la oscuridad a un paso de la nada, y eso también, o sea, me acuerdo que escuchaba al público y pues yo también estaba así. Y en este mismo teatro tenía la escena justamente que hice acá en el Locker, que para mí es una de las escenas más exhaustivas, una por cuánto dura, dos porque siempre en esa escena toca estar de cabeza. Me toca estar de cabeza y en una posición muy, muy incómoda, altamente incómoda, que termino disfrutándola porque, como dice Claudio, me da algo distinto en cada función. Entonces, por ejemplo, este dolor del electroshock, pues era un dolor real, me estaba encajando un hilo en el locker acá debajo del omóplato y el moverme pues encajaba todavía más. Estoy bien, no se preocupen. Y además, algo que también es muy fascinante es que en cada función voy descubriendo algo nuevo del personaje de actor, de Trip. Y cada vez se siente más como esta conexión, esta conexión, pero también como una rivalidad, ¿no? De este enfermo que lo odio y lo detesto, pero al mismo tiempo como que ya tengo parte de esa locura y esa locura me invade y me habita. Entonces, y bueno, también de entrada los espacios pues siempre son irregulares, entonces pues hay que trabajar
en eso, pero me acuerdo que decía una dramaturga con la que estudié un rato, dice, uno no escribe como quiere, sino como puede. Y creo que así sucede también en esta obra. Las escenas se hacen como se pueden hacer, con lo que hay, y eso es maravilloso. Yo creo que se están juntando los temas para poder responder esto. El texto también está en el espacio, no solo en la palabra. Entonces creo que se completa en el momento en el que sabemos acoplarnos y hacernos parte de los espacios nuevos. Tengo una anécdota bien bonita. Cuando fuimos al Teatro Juárez en Guanajuato, probablemente es, que yo conozca, uno de los teatros más bonitos de México y antiguos. Pero sucede que en la bodega, por donde iba a estar una de las escenas, nos pusieron un templete justo de una cuerda que nunca supimos para qué era, pero era de estas cuerdas tipo barco, muy gruesa. Y fue inevitable el que nos trepáramos, changueara yo un rato, la pusiéramos a girar, y poco a poco vamos descubriendo en ese tipo de cosas cómo el texto se va flexibilizando a que el significado del que hablábamos, que se va construyendo, se pueda terminar de realizar. Eso respecto a la pregunta de cómo vamos acoplando el espacio a nuestro trabajo o nuestro trabajo al espacio. Pero va también de la mano con la siguiente pregunta, porque uno de los retos actorales que yo creo que desde el principio, y sigo en eso, tuve, es que hay que interpretar cuáles son los preceptos que Artaud le está sugiriendo al actor. No lo pone como un recetario, tal vez como otros maestros, así tal cual, sino que entre todos sus debrayes y reflexiones, uno tiene que terminar diciendo, claro, se refiere a que el actor debería hacer tal cosa. En algunos aspectos sí, le llama que atleta de las emociones, habla de la necesidad de ser contagioso, por varios detalles, pero en general tiene que pasar por un trabajo de interpretación en cómo yo termino de entender sus preceptos. Acabo de mencionar una palabra que me parece, por ejemplo, uno de los fundamentos más potentes de la actoralidad. Lo dice tal cual el texto. Hay que ser contagioso. Y además eso también embona con lo que yo creo que debe de ser el teatro y que lo define de todas las demás artes. El que estemos aquí ahorita en presencia jamás nos lo va a dar el Zoom. El intercambio energético, el intercambio de vivir una misma experiencia en un mismo presente, eso jamás lo va a reemplazar ni la pintura ni la música, y muchísimo menos, insisto, el Zoom. Pero esa capacidad de que de verdad le pase algo, a una experiencia real al público, creo que es uno de los retos en los que me metió Artaud, y pues sigo tratando de lograrlo. Ese y otros más que te digo devienen de una visión que yo interpreto que él tenía de lo que le pide al actor. Tenía algo, Artaud, perdón, una exigencia brutal que a lo mejor ya está un poco más comprendida a través de otros maestros y otras escuelas, pero antes de él no se comprendía. Lo puede uno leer de distintas maneras, pero es una especie de autoinmolación, es decir, una disolución absoluta del ego, absoluto de la persona, es realmente el ente convertido en texto, convertido en emoción, y la disolución absoluta de la persona actor. Eso es una exigencia que queda claro a través. Y es muy curioso, hay una grabación que es para acabar con el juicio de Dios, que es una grabación radiofónica que hizo Artaud, que en su tiempo la prohibieron, fue de las últimas cosas que llegó a hacer, y se prohibió y salió pues, hace relativamente poco, ¿no? Y es muy sorprendente esto que les estoy diciendo, donde ya está, ya no hay nada de reserva para la persona, y está absolutamente confundido con la obra. Yo creo que si Artaud hubiera vivido en nuestros tiempos, él hubiera sido la pieza de arte, ¿no? Ya está la concepción de que ya los artistas se convierten en la pieza de arte. Él hubiera sido la pieza de arte por excelencia, sin la menor duda y sin quererlo decir. Pero yo creo que esa exigencia siempre es vigente, es muy poderosa. Si pueden, vean también estos materiales, el uso de la voz, que ahora ya se encuentra más, pero pensemos en un tiempo en el que el teatro era muy acartonado, el imperio del escritor y del director, con poco espacio para estos desarrollos que luego ya, pues estas míticas producciones de Grotowski y demás, vienen después de Artaud, son inconcebibles sin él. Y yo no quiero pensar que Artaud es el único
pero le toca como a muchos, como le toca a un Van Gogh, a un Stravinsky, estos grandes genios que les toca estar arriba de la ola. No es que sean los únicos que crean el movimiento, pero les toca estar arriba, confluir todos los temas de su generación, esta necesidad de rompimiento, decirlo a todos los demás y luego fundirse una vez más en el mar. Eso le tocó a Artaud. Y curiosamente, y no es algo que yo quisiera desear, pero ¿cuántos de estos grandes personajes que han cambiado el rumbo no solo del arte, sino de la vida de nosotros mismos, han costado vidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dije Van Gogh, y es lo mismo que ocurrió con Artaud, ¿no? Muere la pobreza, etcétera, y ahora estamos hablando de él, hay exposiciones, sus obras cuestan mucho dinero, es decir, pero en su momento fue una función que tenían que hacer, y en ese sentido, pues no habría nada que lamentar si pudieran llegar a ver el legado que nos han dejado. Siento que el reto es enorme y nunca se terminaría de decir, ya terminé de dominar a todo. Es unas profundidades enormes. ¿Alguien más quisiera alguna pregunta? Por favor, Gabriel. El riesgo, o sea, como el borde de las butacas, el tope de la escalera, o sea, ¿es algo para ustedes en esta obra o es como... Bueno, yo sé que te gusta el riesgo, pero... Nos pregunta Abril, que es una gran colaboradora de la compañía, me da mucho gusto verla aquí, sobre el riesgo. Evidentemente en esta obra no podría faltar, ¿no? De hecho, Artaud siempre estaba en el riesgo constante, pero incluso provocaba el riesgo a los demás. No se diga cuando se va a los Tarahumaras, son 30 días, etcétera, ¿no? Siempre está el riesgo. Aquí era importantísimo, en particular a mí y el trabajo de la compañía siempre ha trabajado mucho con el riesgo, con estas ideas de equilibrio, por ejemplo. El personaje es difícil, porque además generalmente en el teatro lo que vemos es el punto de riesgo del personaje, lo que nos interesa es el punto de quiebre, no nos interesa ver la historia normal de alguien, nos interesa cuando está en un punto de quiebre, es decir, que en riesgo. Entonces eso también es una gran provocación escénica, siempre será interesante trabajar con el riesgo, que también les diría que siempre se maneja un cierto riesgo, vamos a decir formal, que lo puedes decodificar como espectador, y hay un riesgo real que una vez más, como digo, hace que el grupo o los actores estén en tiempo presente absoluto. No hay manera de distraerse un solo momento porque sería de grave riesgo. Ahorita puedo citar, por ejemplo, una Juana de Arco en la hoguera, no, ¿dónde estaré esta noche?, que también era el personaje de Juana de Arco, teníamos unas escaleras que caían de un lado al otro de las butaquerías, estaban así encontradas las butaquerías, y tenían que hacer el asalto de Orleans, y bajaban las escaleras y caían así para que pudieran cruzar, digamos, el comando de Juana, tomar el fuerte tomado por los ingleses. Está un poco largo esto. El hecho es que los actores sí dependían absolutamente de sus compañeros, que la cuerda estuviera tensa, que no se soltara además, porque realmente había un riesgo real con ellos y con el público que también tienen que cuidar. Siempre estamos jugando con el riesgo, pero para jugar con el riesgo hay que jugar con la seguridad por muchos meses de preparación. Muchos meses para que ese riesgo sea el mínimo y sea muy controlado. Y decir que no, cuando los espacios son siempre nuevos. Claro, el reto de que los... Nos preguntan sobre los espacios nuevos. Este es un espacio menos riesgoso que un teatro al oscuro, pero para llegar a la función que ustedes vieron no hemos parado, hemos hecho ya 4 funciones seguidas, realmente 4 funciones antes de esta función. O sea, hicimos 2 en la mañana, comimos, hicieron esta función para que realmente todo estuviera bajo control. ¿Alguien más que quisiera compartir una reflexión o una pregunta? Buenas tardes. A mí me llamó mucho la atención la parte de la peste, pues obviamente, como ya lo dijeron, por la actualidad. Entonces, mi pregunta es, estos contrastes que hacen de la personalidad de la gente, ¿no? El que antes era como tragacaño, ahora gasta todo su dinero. Estos diálogos son tal cual como vienen ahora, ¿sí? Nos preguntan si los textos que tenemos sobre la peste, que parecen muy actuales, son tal cual como los escribió Artaud. Revisamos varias traducciones. Inevitablemente va a haber un punto de discrepancia entre el francés más puro y las distintas traducciones que encontramos que tienen variantes. Pero sí, los fragmentos que están en esa escena son parte del manifiesto de la peste.
del ensayo de la peste, perdón. Que para quien está viendo el desmontaje, pero no vio la obra, pues nos pinta cómo la peste, la pandemia, las crisis nos hacen cambiar por completo, ¿no? El que era avaro tira su dinero, El lujurioso ahora se vuelve puro. hay muchas historias, se nos olvida que es Y una... el teatro que era presencial se hace virtual. ¿Alguien más? Bueno, si es así, les agradecemos. Una pregunta más. ¿Cómo encontraste como a todos como los tics que ya mismo tenían cuando estaba tocando el piano? Como esos movimientos de él. A mí me gusta partir Nos de... preguntan cómo encontró los movimientos. Yo voy a contestar un poquito antes, luego sigues tú. Curiosamente, este trabajo empezó desde una cuestión fotográfica. Empezamos a revisar muchas fotografías de Artaud con la intención de hacer sencillamente la imagen que necesitaba en nuestro tamaño. Una fotógrafa espléndida que nos hizo darnos cuenta que Artaud nunca veía la cámara y siempre sus fotografías lo agarraban en momentos muy particulares. El trabajo fotográfico fue de que realmente la fotógrafa tenía que hacer lo que nunca hacen los fotógrafos, es decir, siempre fotografiarlo cuando Rodrigo no se diera cuenta, en momentos de introspección, etc. Y ahí se fue creando un lenguaje de movimiento, ¿te acuerdas? Sí. Paso a la estafeta. Creo que eso, había un cuidado en el diseño de hacia dónde llevábamos por parte de Claudio, es decir, que hubiera un continente hasta donde no caer en la exageración de esta locura para no ensuciar al personaje. Pero por otro lado también, a mí me gusta pensar en dos fuentes de donde nace el personaje, sin ánimo de hacer grandes verdades, de pelearme con los teóricos sobre eso, si no hablo de mi experiencia. Hay dos cosas de las que me gusta fijarme para saber que se va definiendo el carácter y las formas específicas del personaje: la animalidad y las sensaciones por donde hay que pasar. El retorcimiento creo que está muy cerca de lo que pudiera dar como fuente del carácter de un tipo así de piratita, y además le pasaron unas cosas gruesísimas, ¿no? Bueno, y por otro lado la animalidad, veo a este cuate muy cercano de un cierto tipo de buitre y también lo veo como una serpiente. Entonces obviamente no se trata de salir representando, sino que te dé un motivo para que de ahí el comportamiento se vuelva definitivo. Sí. Pero también hablando, porque me preguntabas específicamente sobre ciertos tics que hablan de cuando le entra algún tipo de crisis neurológica. Creo que el escalofrío, aparte del retorcimiento, también el escalofrío tiene que estar muy a la mano para poder llegar a ese tipo de gestualidad. Yo tengo una pregunta pero en la obra, si se tuviera que resumir, ¿tiene un sentido algo que quieres decir más directo? Porque habla como en profundidad y a mí a veces es como, hasta me da pena decir, hay muchas cosas no las entiendo, ¿no? O ¿cuál es el sentido que le quisieran dar? Si tuviera así como un párrafo o algo así. Nos preguntan del sentido, ¿cuál es el sentido? Si hay un sentido específico. Yo diría de mi parte, porque no tiene que ser el mismo el motivo del director que del actor, si es a manera de en un pequeño tiempo dar un perfil de Antonin Artaud, un homenaje perfil. Es decir, no hay sí hay en el personaje de François Momot una línea que nos va describiendo su vida, que como bien dijo, parece ficcionada. No hay nada, en realidad no hay nada que añadirle de tan dramática que es. Si hablamos de rompimiento de personaje, eran continuos rompimientos desde que nació con una herencia de una posible sífilis. Desde ahí ya el personaje estaba en crisis constante, ¿no? Yo veo también en él una gran inspiración espiritual, ¿no? Que no pudo concluir, no se le permitió estar en el sacerdocio y la conduce hacia el arte, que siempre tiene una sublimación muy particular. Yo veo una gran sublimación. Y de mi parte realmente hacer homenaje, y por tanto son visitaciones a lo más representativo, no hay una intención específica de mandar solo un mensaje. Bueno, para no repetir lo mismo que dijo Claudia, a mí nada más complementando, el que para mí Artaud es una inspiración de persistencia, de fe y de compromiso con tu ideología, y que finalmente eso te lleva a una liberación o a una sublimación. Yo utilicé el no usar las mismas palabras, pero finalmente queda muy claro siempre en las imágenes finales, como quiera que se resuelva, que
pudo haber sido volando, se está suicidando, simplemente desapareció, pero para mí en lo particular quiere decir que está encontrando la cúspide de estas tres características que te digo. Es un tipo terriblemente comprometido con su forma de pensar, terriblemente comprometido también con el arte, y creo que esto es lo que lo lleva a trascender. Para mí eso es ejemplar e inspirador. Bueno, y también ya por último, también saber que fue un humano, es decir, a mí me interesa mucho la parte que no solo fue este personaje mítico, inalcanzable, que, es que solo 1 en 1 millón pueden ser así, no, es el reflejo de nuestras capacidades humanas y podemos llegar a esos extremos, ojalá nos mantengamos sanos y podamos crear desde nuestra parte sana, pero también es muy interesante cómo podemos, o sea, y de hecho es algo como que incluye un poco en esta doctora que se pelea pues entre la cordura y la razón, ¿no? Siempre está como este choque, este ir y venir que también es un poco pues el comportamiento humano, ¿no? Cuánto nos vamos hacia la emoción intensa, extrema que nos lleva a la locura y cuánto estamos en la razón que nos hace ser piedras inertes sin sentir absolutamente nada. Todo eso son nuestros alcances y es un buen reflejo. A mí me interesa reflejarlo para saber que existe esa posibilidad de ser y de existir en ese rango. Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradecemos muy en especial al Centro Morelense de las Artes. No de una manera formal, siempre hay que agradecer, siempre hay que terminar agradeciendo, de la manera que siempre va a estar uno recibiendo, pero realmente fue un proyecto muy retador. No parece, ustedes pasan como si no hubiera ocurrido nada, pero hubo mucho para que se logre, muchísimo. Entre las funciones que tuvimos fue la posibilidad de presentárselo a todos los empleados de acá que participaron, no se diga los técnicos porque ustedes no vean, pero los técnicos van detrás de ustedes apagando, prendiendo, colocando, porque no está preparado como teatro, entonces van llevando sus lámparas para acá, para allá, magnífico grupo de técnicos, no se diga la organización, y hasta las personas de intendencia vieron la obra hoy, que para nosotros fue maravilloso, porque es la gente que generalmente está detrás sosteniendo el arte y a veces ni lo pueden ver, y hoy todos pudimos participar de la experiencia, estamos muy agradecidos y sobre todo con ustedes que cruzaron la línea y con todo y tapabocas y asfixiándose vinieron. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Teatro de Ciertos Habitantes por estar aquí. Ha sido una jornada ardua desde ayer, pero creo que también se distinguen por ser una compañía absolutamente generosa y entregada y comprometida. Y eso es de mucho aprendizaje aquí en las escuelas de arte, ¿no? De mucha humildad y al mismo tiempo de todo el trabajo que tienen detrás, ¿no? Yo los invito a que por ahí visiten su página y verán todos los ejemplos que hay sobre esto, que han hablado del riesgo, del compromiso, de los espacios, de la actualidad, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Estamos agradecidos y esperamos que sea la primera de muchas. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí.